Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de música clásica, pero para ello voy a hablar de James Rhodes, Bourdieu y Paul Willis. Este verano decidí leerme por fin el libro de instrumental que, para quien no lo sepa, es la autobiografía de James Rhodes, que es un concertista de piano bastante famoso y en él te explica su vida, que es bastante trágica. Él sufrió abusos sexuales de pequeño y eso le llevó a pasar por diferentes instituciones mentales de mayor. Después intentó suicidarse y lo importante del libro es que te explica cómo la música clásica le salvó la vida. Y en él te recomienda pues diferentes piezas musicales que han sido muy importantes para él. Entonces, es un libro que tenía muchas ganas de leer y que me encantó, lo recomiendo muchísimo, la verdad. Pero, ¿por qué llevaba aplazando leer este libro tanto tiempo? Pues básicamente porque lo que se me hacía bola era tener que sentarme a escuchar música clásica. Entonces me pregunté por qué una persona joven de clase media no quiere escuchar música clásica cuando en realidad tiene acceso a ella perfectamente. Y ahí es cuando me di cuenta de que Bourdieu tiene la respuesta a esa pregunta. Para quien no lo sepa, Bourdieu fue un sociólogo francés muy importante que creó el siguiente esquema, que dejaré por aquí, y en él clasifica diferentes actividades y profesiones según el capital económico que requieren y el capital cultural. Y, por ejemplo, la caza estaría situada en la parte del esquema que corresponde a un capital cultural bajo, pero bastante capital económico. Y entre esas actividades, la música clásica la podríamos situar en las actividades que requieren bastante capital cultural y un capital económico bastante elevado. Lo que hace Bourdieu con este esquema es plasmar aquellas actividades a las que tienes acceso según tu capital cultural y tu capital económico. Y por ello es lógico que, por ejemplo, una persona de clase obrera no tenga acceso a clases de equitación por el dinero que supone eso y por lo tanto nunca va a poder desarrollar ese talento si es que lo tiene. Entonces eso es lo que quiere reflejar con este esquema. Con la música clásica ha pasado un poco lo mismo, que se ha clasificado a lo largo de la historia como algo que solo tienen acceso unos pocos, que tienen un capital económico bastante elevado y un capital cultural también alto. Y esto tanto para practicarla como para escucharla, porque al final, si tú no estás entendiendo lo que estás escuchando, si no tienes contexto y no entiendes lo que el compositor está intentando transmitirte con esa pieza, no vas a entenderla y no vas a querer escucharla porque básicamente te vas a aburrir. En el libro Rhodes habla de esto. Él se ríe de todos estos convencionalismos que se han creado en torno a la música clásica y por eso quiere que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de música y abrirte un poco la puerta a que entiendas estas composiciones a través de su libro, porque él no solo te dice escucha esta pieza, sino que te pone en contexto, te explica qué quería transmitirte el compositor cuando la escribió, te pone en contexto de su vida y te hace entender de verdad lo que estás escuchando. En su libro dice literalmente la siguiente frase: los conciertos tienen hoy tantas normas autoimpuestas que quizá podría añadir yo una propia. En todos los recitales se debería incluir al menos una pieza de Chopin. Al decir esto, está haciendo referencia a todas las normas culturales que se han generado en torno a los conciertos y en torno a toda la música clásica y que todo concertista debe conocer. Y hace referencia al concepto autoimpuesto, ya que es lo que pasa con todas las normas culturales, que la sociedad pone unas normas y nosotros aceptamos cumplirlas y por lo tanto son autoimpuestas y podemos cambiarlas. No es necesario seguir siempre las normas, sino seguiríamos igual que hace 200 años. Las normas se regeneran, se cambian y evolucionan, porque somos nosotros mismos los que las creamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona decide saltarse estas normas? Pues en su caso, James lo que consigue saltándose todos estos convencionalismos en sus conciertos y en sus discos y en todo, es atraer a un público que nunca había ido a un concierto de música clásica. De hecho, dice que la mayor parte de su público son gente joven que nunca había asistido a este tipo de conciertos, porque no era una música que consumiera antes de que él
les acercara esta música, de que les hiciera entender. En sus conciertos te explica por qué está tocando la pieza, qué está tocando y qué hay detrás de la pieza, para que puedas entenderla. Y esto no es usual en un concierto de música clásica porque en ellos no se habla nunca, y esto hace que atraiga a un nuevo público. Otra cosa con la que decidió saltarse las normas completamente es con sus discos. En un disco de música clásica normalmente aparece un paisaje o cualquier cosa así relajante, o un señor bien vestido en frac, y él decide que en su portada va a salir con gafas de sol o disfrazado de payaso, literalmente. ¿Y qué relación tiene todo esto que hace James Rhodes con Paul Willis, que es un científico social que ha tenido mucho peso dentro de la antropología? Paul Willis lo que defendía era que el entorno tiene cierto peso sobre lo que hacen los individuos, pero que aún así no te define como tal, que un individuo puede moverse libremente dentro de este entorno y que puede intentar cambiar las normas del entorno. No es el entorno el que te define completamente, obviamente tiene un peso bastante importante, pero un individuo puede intentar cambiar las cosas, y esto es lo que hace James Rhodes. Él decide ser concertista de piano y lo es, pero no asume las normas y el rol que debería asumir dentro de este entorno, porque no viste como se supone que debería vestir, no hace lo que se supone que debería hacer en sus conciertos, ni después de ellos, ni escribiendo este tipo de libros. Él se salta todas las normas que se supone que debería asumir para estar dentro de este entorno de concertistas de piano, y por ello destaca, para bien o para mal. Hay a quien le encanta y hay quien lo odia también. Hay mucha gente que no le gusta que esté haciendo esto, porque al final es algo que estaba elitizado y que solo unos pocos podían escuchar, y él está cambiando eso completamente. Lo que consigue James Rhodes con todo esto es acercarnos a Beethoven, a Chopin y a un montón de compositores y de concertistas geniales. De hecho, el otro día estaba en el FNAC y vi un disco de Glenn Gould, que es un concertista que a él le gusta mucho, y me hizo gracia saber quién era gracias a este libro. Os recomiendo el libro si no os lo habéis leído, porque la verdad es que tanto su historia personal como la música que te explica son muy interesantes, y la verdad es que yo creo que os va a acercar un poco, aunque sea, a este mundo de la música clásica. Este es el que ya os he enseñado, que es instrumental, y después escribió Fugas, que es un repaso y un recorrido por una gira que hizo, y después tiene este de aquí, que a mí me parece precioso. Este aún no me lo he leído, los otros dos sí, y os recomiendo más instrumental, la verdad, pero bueno, esto ya va a gustos. Mira, este es precioso. En este sí que te explica cosas de música clásica solo, creo, pero mira, o sea, es que esto... Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle like o dejar algún comentario si queréis, y si no, pues no pasa nada. Y también podéis suscribiros si queréis ver vídeos así o de cualquier cosa random de la que vaya a hablar. Y muchas gracias por verme y hasta pronto.